¿Dónde está? No ha funcionado. Nicolás. No lo cometamos más, Nicolás. No lo cometamos más, Nicolás. Y ya nos hemos reunido con los compañeros de PDVSA, tal como usted dio las instrucciones. A mí no me gusta mucho esa respuesta que nos reunimos, nos hemos reunido. Y para informar resultados, dame resultados. Lo último en noticias. Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Noticias de Venezuela hoy, muchísima atención porque Nicolás Maduro se quedó sin dinero y sin salida. En los últimos días se ha conocido que la autocracia de Nicolás Maduro se encuentra en serios problemas debido a que ya está empezando a encontrarse sin recursos económicos a raíz de la situación que se está produciendo en el estado Apure, y como producto de este suceso el gobierno autócrata de Maduro tiene bloqueado el acceso de sus negocios ilegales. Eso significa un embate muy fuerte para el gobierno opresor de Maduro, porque sabemos que en los últimos años la venta de petróleo ha caído a niveles muy bajos. Si bien es cierto, durante el 2021 se recupera un poquito, pero un poco en comparación a la caída tremenda, casi a cero, que llegó en 2020. Realmente los recursos no le alcanzarían al gobierno tirano de Nicolás Maduro para poder mantener el control del país. Además, no nos olvidemos que existen muchos acuerdos de conveniencia firmados por este gobierno de Nicolás Maduro con los colectivos, con los grupos irregulares, con grupos internacionales, por supuesto, malhechores al margen de la ley, que la autocracia madurista mantiene para mantenerse protegidos frente a cualquier decisión internacional que quiera sacarlos por la fuerza, cualquier decisión que amenace con sacar a Maduro del poder. Yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Y es que, damas y caballeros, ninguna de estas medidas le garantiza nada, pero lo más grave de todo es que ahora Maduro está empezando a quedarse sin el último recurso, y este último recurso era todo ese dinero ilegal que entraba por el intermedio del estado Apure. Maduro se queda sin recursos y por tanto se queda sin salida, porque ahora sus últimos aliados, que eran puros malhechores, lamentablemente, se le pueden dar la vuelta, y si a eso se le suma el bloqueo internacional que tiene la tiranía madurista, nada más faltaría el empujoncito que necesitan los soldados para poder abandonar a Nicolás Maduro de una vez por todas. La situación empieza a escalar. Mientras Padrino López y Remigio Ceballos se empeñan en dar explicaciones absurdas de lo que está sucediendo en la frontera con Colombia, la autocracia tirana de Nicolás Maduro sigue manteniendo un encierro total como resultado de la nueva ola de la COVID-19. Estos encierros le convienen parcialmente al gobierno absolutista de Nicolás Maduro, porque de esa manera la población venezolana encerrada en sus hogares no tiene la posibilidad de manifestarse contra todas las situaciones que están pasando. No nos olvidemos tampoco que existe una gran cantidad de la población que ha perdido todas las capacidades comunicativas por la falta de internet. Esto obviamente debido a la falta de recursos económicos y de todo tipo: comida, medicamentos, la no existencia de clases, la no existencia de una prensa libre, lo cual en efecto ha generado que empecemos a recibir menos noticias del acontecer en Venezuela, pero adicionalmente menos noticias críticas desde dentro de Venezuela, ya que todos los medios que quedan en funcionamiento en territorio venezolano sirven 100% al gobierno opresor de Nicolás Maduro. Lo máximo que tenemos de acceso a la comunicación es por ahora lo que pueden comentar los miembros de la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 y que tiene un periodo de ampliación de su mandato por al menos un año. Pero esta situación es también bastante incierta, porque esta Asamblea Nacional, a la cabeza de Juan Guaidó, tiene canales muy limitados de comunicación de información, canales de YouTube, páginas de Facebook, páginas de Instagram, lo cual evidentemente no ayuda mucho a que la cantidad enorme de la ciudadanía venezolana sin acceso a los medios por internet pueda de esa manera informarse plenamente de lo que está sucediendo, más allá de lo que informa la tiranía madurista a través de los canales oficiales de comunicación que se transmiten a través de la televisión local dentro de Venezuela. Y es que, amigas y amigos, es muy difícil aprender y conocer la realidad de lo que sucede en Venezuela, pero lo que sí es muy cierto es que cada día la situación está peor. Cada día hay más gente animada a rebelarse, a abandonar el lado de la autocracia opresora de Nicolás Maduro, de apoyar el mecanismo de libertad y democracia para Venezuela. Pero ¿qué es lo que falta allí? Pues lo que falta es un mecanismo que los una, un elemento de cohesión conjunta. Pero si tenemos encierros y cuarentenas totales que se hacen periódicas e incluso que se hacen mucho más largas y extendidas, como lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, obviamente la situación de la población va a ser mucho más compleja, porque la población no puede salir a manifestarse mayoritariamente y multitudinariamente por el riesgo de contraer COVID-19. En este
este momento Venezuela está viendo el auge de la segunda ola de manera exponencial, mucho más elevadísima de lo que alguna vez pensaron. Y por supuesto no nos olvidemos tampoco que las cifras del gobierno de Nicolás Maduro, que en este momento determinan que existen un poco más de 100.000 contagiados y un poco más de 1.500 personas fallecidas, en realidad hay que multiplicarlas por 10, porque la tiranía madurista, por un lado, no tiene las capacidades para realizar los diagnósticos necesarios. Por otro lado, la gente no confía en acudir a las instancias del gobierno para poder hacerse la prueba. Entonces, recurre a los mecanismos privados, es decir, solamente la gente que tiene los recursos necesarios para acudir a los mecanismos privados es la que se está haciendo la prueba. El resto de la gente no se la hace porque el gobierno tirano de Nicolás Maduro quiso al principio de la emergencia sanitaria hacer pruebas rápidas, y esas pruebas rápidas de origen chino no servían para nada, daban falsos negativos todo el tiempo, cuando la realidad es que esto está avanzando y cada vez Maduro se encuentra sin dinero y sin salida, porque los recursos de Apure están prácticamente sin ingresar. No se puede contar con esos recursos que provienen obviamente de origen ilícito para la autocracia madurista, pero que al final son recursos que el gobierno absolutista necesita para poder mantener el control del país, el dominio del poder. Sin esos recursos, Maduro se encuentra en serios peligros porque las lealtades de los altos mandos militares, de los altos mandos chavistas, esas lealtades solamente están supeditadas a las capacidades que tenga Maduro de seguir manteniendo a esta gente y a estas familias. Si Maduro pierde esas capacidades, Maduro pierde su lealtad. Por tanto, podría ganarse una rebelión masiva de soldados, policías, población en general e incluso de los grupos irregulares que terminarían en escenas como las que estamos viendo en este momento en Apure, en muchos otros lugares de Venezuela. Por eso Maduro, sin salida y sin recursos, ahora está pensando en encontrar un mecanismo de escapatoria. Pero lo más grave de todo esto es que Cuba no es una garantía, porque en este momento Cuba, por primera vez en décadas, está viendo resurgir un movimiento de liberación, está viendo nuevamente a la gente en las calles reclamando por sus derechos, reclamando por libertad, reclamando por democracia en Cuba, y eso es algo inusitado. ¿Quién diría que una canción de unos artistas cubanos que dice patria y vida se acabó terminaría siendo un himno de la liberación en Cuba? Por tanto, Cuba no es una opción para Maduro, porque además los cubanos lo tienen bastante presionado, porque Maduro tiene que mantener a la autocracia cubana, así como mantenerse a sí mismo como gobierno absolutista. Rusia, tal vez, recientemente por los hechos producidos como resultado de la firma de la nueva ley firmada por Putin, que le facilita la posibilidad de tener 2 mandatos más, podría ser una opción, pero para poder ir a Rusia necesita recursos, porque Putin será un autócrata totalitario igual que Maduro y todo lo que quieran, pero Vladimir Putin necesita dinero, no va a tener a Maduro gratis, eso sí que no. Es por eso que ahora el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra entre la espada y la pared, sin recursos y sin salida. Maduro podría tomar decisiones radicales en las próximas semanas o meses como resultado del bloqueo de los recursos económicos que se está produciendo en Apure. Mientras Padrino López dice que esto se va a acabar pronto, la realidad es que esto da para mucho, puede ser que dure mucho tiempo. No nos olvidemos que todo el ejército colombiano, con el apoyo del ejército de los Estados Unidos, no lograron eliminar al 100% todos estos grupos irregulares que existen. ¿Y qué vamos a pensar que el gobierno totalitario de Nicolás Maduro, sin el apoyo internacional y con sus soldados desmotivados, mal alimentados, con un equipamiento totalmente viejo y sin mantenimiento, va a poder lograr hacer algo contra estos grupos irregulares? La verdad, no creemos que esto sea posible. Es por eso que a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez vamos a ir viendo más gente cansada, más molesta, como resultado de las cosas que están pasando en Venezuela. Y no nos olvidemos que a todos los problemas que están pasando ahora, a todo eso, hay que aumentarle la falta de comida, la falta de medicamentos, la falta de luz, de agua, de efectivo, la hiperinflación, la falta de todo. Por eso la población está lista y preparada para comenzar un nuevo proceso de libertad para Venezuela, y por esta misma razón el presidente de Colombia, Iván Duque, ha seguido tomando cartas en el asunto y le pide a la Unión Europea presionar más para que Venezuela recupere su democracia. El mandatario hace poco, en una entrevista con un medio internacional, catalogó a la autocracia totalitaria de Nicolás Maduro como la más brutal de la historia de la región y con complicidad con grupos irregulares. Así como lo están escuchando, el presidente Iván Duque aprovechó una entrevista con el diario El Mundo de España para pedirle a la Unión Europea ayudar a Venezuela a recuperar su democracia y ejercer más presión contra ese país que está preso, según dijo, por el gobierno de Nicolás Maduro. Durante el diálogo con Pablo Pardo, corresponsal en Washington del diario madrileño, Duque recordó que Colombia ha acogido a 2 de los 6 millones de refugiados del vecino país. El presidente Iván Duque reconoció el apoyo de Estados Unidos, España, la Unión Europea para atender a los migrantes. Sin embargo, dijo, pero seamos realistas, Colombia no puede enfrentar de manera sostenible una crisis como esta si la comunidad internacional no presta atención. Y afirmó que se requiere apoyo de la comunidad internacional en 3 propósitos: el fin del gobierno totalitario de Nicolás Maduro,
Segundo, un proceso a través de un gobierno con representación amplia y unas elecciones libres en Venezuela. Son tres condiciones cruciales. Si se dice buscar mecanismos distintos para llegar a ese propósito, bienvenidos sean, destacó. Además siguió diciendo, creo que se requiere cada vez más presión y también más articulación de esa presión. Se ha logrado mucho, pero nos hace falta el punto final. Bruselas debe ayudar a que en Venezuela gane la democracia, añadió. El presidente dijo que sostendrá en sus principios de rechazo a la autocracia totalitaria de Nicolás Maduro, a la persecución constante a ciertos sectores de la población que ha traído como consecuencia la destrucción de las instituciones, de la democracia y el aparato productivo, pero nunca, según Duque, con ánimo belicista o buscando provocaciones. Detalló cómo el gobierno bolivariano protege a grupos armados y la forma como inventan cortinas de humo. Dijo, se inventan enfrentamientos en la frontera entre los dos países para distraer la atención de lo que es una catástrofe de salud pública que tenemos que prevenir para que no se transfiera al territorio colombiano. Así lo aseguró Iván Duque. Además de todo esto, Iván Duque también se refirió a las buenas relaciones con el gobierno de Joe Biden, la economía tras la emergencia sanitaria, el COVID-19, entre otros temas. Así que amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información en Latino TV Internacional. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en una próxima emisión de noticias en Latino TV Internacional.